Hablamos de ESI en este caso y sobre todo de lo que implica el marco legal y de algunas de las determinaciones y decisiones que se han tomado en los últimos años. En este caso le damos la bienvenida a Sofía Domínguez, es abogada, y la idea es hablar acerca de una cuestión que ha sido noticia, sobre todo en las últimas semanas, y tiene que ver con la utilización de la figura del cambio de género como motivo de defensa, como para cambiar alguna carátula. Así que es interesante entender también esta cuestión. Sofía, ¿cómo estás? Muy buenos días. Fabián y Mariana te saludan aquí desde Litoral Radio. Buen día, Fabián, Mariana, ¿me escuchan? Te Sí. escuchamos bien. Bueno, gracias por la invitación. Sí, así es. Eh, Primero, lo que me parece interesante hablar sobre esta cuestión es cómo siempre que hay alguna dificultad, me parece, más allá de que es utilizado como herramienta el uh-huh. derecho a la identidad de género y el cambio o asignación, rectificación registral, es utilizado como herramienta defensiva por Uh-huh. algunas personas. ¿Cómo este tipo de inconvenientes en la práctica, porque eso es lo que es simplemente un inconveniente en la práctica o ciertas lagunas que existen todavía en la aplicación del Esos derecho, famosos vacíos son, legales. sí, exactamente, son utilizadas siempre Uh-huh. discursivamente como ataques justamente contra esos derechos adquiridos y justamente contra esa comunidad oprimida que ha luchado por conquistar ese derecho. Estos ataques que se realizan contra la identidad de género, hablando de ideología de género, es cierto que existen estos abusos o estas estrategias defensivas del derecho, utilizando fraudulentamente de alguna forma el derecho a la identidad de género para hacer defensas penales. Pero eso no implica un desconocimiento, o no debería implicar un desconocimiento y un ataque contra el derecho a la identidad de género, y mucho menos contra la población travesti trans, que justamente viven en un contexto de suma opresión, de falta de acceso a todo tipo de derechos, de educación, de trabajo, de vivienda, de todo. Entonces, tener cuidado también en el tratamiento y en este tipo de análisis, que no se termine convirtiendo en un ataque a ese derecho, que es lo que siempre ocurre justamente, porque hay mucha resistencia todavía a respetar los derechos, la verdad, y hay mucha resistencia también mental, esta cuestión de la resistencia al lenguaje inclusivo, todas estas cuestiones están todavía muy presentes en la sociedad porque implican un cambio de paradigma muy grande, y no solamente en la forma de pensar, sino también en nuestra legislación. Por supuesto que van a haber lagunas legales y personas que van a hacer un uso abusivo de ese derecho para tratar de obtener algún tipo de ventaja o beneficio, pero eso no debería implicar un desconocimiento o un ataque contra el derecho en sí, mucho menos contra la población. Sí, Hubo, el tema pasa por ahí cuando en casos como este que sucedió y que fue noticia, digo, terminan sentando precedentes como para que se empiecen a replicar este tipo de argumentos y en casos de homicidio o asesinato enmarcados en violencia de género terminen con una pena que se reduce, con una figura que cambia y entonces es como que de alguna manera se distorsiona todo en función de este artilugio que bien definida es como una suerte de laguna o vacío legal también dentro de la propia legislación. Sí, así es. Igualmente, el caso muy conocido de Chaco, creo que es el que están hablando, Alila, finalmente no se realizó la resignación registral. En Corrientes también tenemos un caso de, de una mujer trans muy conocido también, que hizo su alojamiento en una institución destinada a mujeres, ¿sí? Uh-huh. Que acorde a su identidad de género autopercibida. Son lagunas que hay y que hay que ir aplicándolas. Justamente la ley 26743 de identidad de género dice que toda la interpretación tiene que ser en beneficio de el reconocimiento de este derecho y en beneficio de la población. Van a ser complicaciones que se van a seguir presentando, incluso también, por ejemplo, ocurre con el tema de la paridad en las listas, Uh-huh. que es un cuestionamiento que también se realiza. ¿Y por qué justamente se realiza a este tipo de avances o derechos? A la identidad de género, a la paridad de género, porque justamente son estrategias discursivas para tratar de minar avances en el reconocimiento de derechos. En cada caso se tendrá que ir viendo cómo se resuelve, teniendo las circunstancias del caso y respetándose
dentro de lo posible la identidad de género y las leyes que así lo resuelvan. Pero se tendrá que ir resolviendo en cada caso, y esto yo lo que me parecía muy importante rescatar es esta cuestión de que existan casos individuales, ¿sí? No implica que debamos dejar de reconocer este derecho o atacar este derecho, ¿sí? Es que no, que claramente, por lo menos no es nuestra idea. Justamente esto es una suerte de llamado de atención como para decir, ojo, que se podrían llegar a estar de alguna manera agarrando de este tipo de vacíos legales como para tratar de beneficiar a alguno que haya tenido una conducta inapropiada. Pero digo, ¿cómo se procede en estos casos o qué es lo que se tiene en cuenta? Bien dijiste en un momento el marco legal propiamente dicho y la interpretación, digo, ¿cómo se procede en estos casos donde por ahí la ley no es tan clara al respecto? Es que justamente lo que estoy planteando, lagunas legales siempre vamos a plantear, o sea, ninguna ley te resuelve en totalidad toda una situación, siempre vamos a encontrarnos en estas situaciones. Va a tener que resolver el juez en cada caso, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, las constancias del caso, y siempre teniendo en cuenta que vamos a estar hablando, a ver, siempre que hablemos de grupos oprimidos, de minorías y de este tipo de cuestiones de género vinculada, vamos a tener que hacer una especie siempre están presentes lo que se llaman los sesgos de género, ¿sí? Vamos a ver, realmente hay un abuso del derecho, hay un abuso un uso fraudulento, una estrategia defensiva, abusándose de este derecho para obtener algún tipo de beneficio en cuanto a sus condiciones de detención, o están operando también prejuicios, porque eso es lo que ocurre también. Lo vemos, pero dentro de estas circunstancias lo que ocurre muchas veces más, si leemos sobre estas noticias en los casos, vamos a ver que nos dicen, sí, porque se operó para poder estar acá. O sea, justamente dentro de estos casos pueden haber situaciones en las que se da abuso de derecho y van a tener que tomarse todas las medidas para proteger a la población carcelaria, así como a los terceros, pero sí, teniendo en cuenta esto, justamente que siempre puede estar operando sesgos o prejuicios de género. Me parece que es una cuestión muy compleja, realmente muy compleja, que se tiene que ir resolviendo caso por caso realmente, y que generalizar al respecto no va a ser útil. Sí me parece que tenemos que partir desde la base del respeto y el reconocimiento del derecho a la identidad de género, ¿sí? Partir desde esa base, y más allá, se complica porque, o sea, en realidad la ley no te exige, la ley 26743 no te exige ningún tipo ni de cambio, ni rectificación registral, ni cambio hormonal, ni quirúrgico para el reconocimiento de esa identidad, ¿sí? Pero son dificultades con las que se van a ir lidiando caso por caso y que se tendrá que ir resolviendo porque es propio de un sistema jurídico que está en transformación, en constante cambio. La jurisprudencia se va a ir adaptando, va a ir generando criterios, ¿sí? Ya existe jurisprudencia respecto de este cambio de personas, del alojamiento de personas sin necesidad de realizar ningún tipo de rectificación registral, es decir, simplemente con la identidad autopercibida. Existe también cambio de carátula respecto de la identidad autopercibida. Van a ser cuestiones que vamos a tener que ir resolviendo en la práctica caso a caso, pero partiendo de y de las constancias y de las circunstancias que haya en el caso, ¿sí? Sofía, ¿cómo ves hoy la situación en la Argentina, digo, en líneas generales, teniendo en cuenta todo este debate que incluso, como bien dijiste en algún momento, va a ser algo de lo cual vamos a tener que seguir aprendiendo porque implica cambios estructurales muy importantes? Digo, ¿cómo ves la situación en función también de otros países, tanto de la región como a nivel internacional? Digo, ¿cómo estamos hoy en cuanto a legislaciones? ¿Cómo estamos hoy en cuanto a sus aplicaciones en líneas generales? En cuanto a legislación, sabemos que Argentina es uno de los países pioneros en lo que es el reconocimiento de derechos, también justamente en el 2012 la ley, también es uno de los primeros países del mundo en reconocer la identidad de género, y eso tiene que ver con la lucha de los colectivos.
Sin embargo, sabemos que la realidad siempre dista muchísimo de lo que es la práctica, lo que es el reconocimiento de derechos y la legislación. En Corrientes están organizando bastante lo que son los colectivos feministas y transfeministas, y particularmente tenemos la situación, por ejemplo, de un reclamo muy puntual de una compañera que se llama Patricia, que falleció casi poco más de un año en una situación de trabajo sexual, ¿sí? Uh-huh. Esta es la cuestión que nos genera que la falta de acceso a oportunidades, la falta de acceso al trabajo, la falta de acceso a educación, que si bien el trabajo sexual puede ser una cuestión elegida, en muchas de las circunstancias no es una elección, sino que se ven forzados a acudir a eso ante la falta de oportunidades. Entonces, respecto de la pregunta, el reconocimiento de derechos y la legislación, estamos en la vanguardia mundial. Tenemos también, se aplican en la cuestión de los principios de la Carta del 2006, pero en la práctica todavía falta muchísimo, porque sabemos que la población trans y trans no accede a todos los derechos. Y particularmente en la provincia de Corrientes lo que sucede es que si bien la ley de identidad de género del 2012 no requiere que haya adhesión de las provincias, se debe respetar en todas las provincias, tenemos vigente aún la ley del ejercicio de la medicina que prohíbe a los médicos realizar intervenciones quirúrgicas que afecten, que realicen un cambio de sexo. Uh-huh. Entonces, si bien hay una primacía de la ley de identidad de género respecto de esta ley del ejercicio de la medicina provincial, esto sigue vigente. Y la legislatura de la provincia todavía no realiza una readecuación de esa legislación. Perdón, Sofía, ¿podrías comentar más cómo es el tema de esta ley provincial que mencionás? ¿Qué implica concretamente? Sí, la ley del ejercicio de la medicina, uh-huh, que regula toda la actuación profesional de todos quienes ejercen medicina, ya sean cirujanos, todo, tiene un artículo, que no recuerdo si era el 8, que establece las prohibiciones. Uno de esos incisos establece que está prohibido realizar las intervenciones quirúrgicas que realicen un cambio de sexo. Y eso está vigente, ¿sí? Está vigente formalmente, porque en realidad hay una primacía de la ley de identidad de género respecto de esta ley. O sea, lo que debería realizarse es derogar ese artículo del que regula el ejercicio de la profesión médica, ¿sí? Y la ley, por ejemplo, la legislatura de la provincia todavía no adhirió, hubo distintas iniciativas a través de los años, ahora que cumplió 11 años, hace poco la ley de identidad de género, para adherir a la ley de identidad de género tampoco se adhirió, que bueno, la adhesión es más un acto político, ¿sí? Porque ya se debe respetar todo lo que contiene la ley de identidad de género. Pero este inciso que les planteo sigue vigente y debería derogarse. Estuvo contenido en uno de los proyectos que se presentó y sin embargo no se aprobó. Sofía, pensaba un poquito en lo que venimos charlando recién y problemas como este, ¿no? Digo, ¿en qué otros ámbitos falta garantizar justamente la aplicación de esta ley? Vos mencionabas problemas estructurales para la población travesti trans, el acceso a vivienda, el derecho laboral, cuando incluso hay una legislación a nivel nacional que garantiza el acceso a puestos de trabajo y lamentablemente esto no se termina aplicando, o por lo menos no se termina viendo. Sí, también, por ejemplo, hay distintas iniciativas para tratar de avanzar en lo que es el reconocimiento de derechos y garantizar derechos, porque no solamente es legislar, sino también que se efectivice, que se garantice lo que ya está sancionado. Por ejemplo, la ley de cupo trans, tampoco, que fue presentada en distintas oportunidades, tampoco se aprobó, siempre pasa archivo. Y no únicamente una ley de cupo, es decir, establecer un porcentaje del empleo público que debe estar destinado a población trans, sino también ley integral trans, que tiene que ver con un reconocimiento más amplio, ¿sí? Se presentaron distintas iniciativas
y en ese sentido no se ha avanzado, ¿sí? Sabemos que la expectativa de vida es muy baja y tenemos el caso de nuestra compañera Patricia acá en Corrientes. Sabemos que el acceso a la educación es muy difícil y esto tiene que ver no solamente con una cuestión de políticas formales, ¿sí? De establecer que debe garantizarse, sino también con una cuestión de concientización, porque esto sufre mucha violencia, no solo institucional, sino también por parte de la sociedad. Entonces, hay una obligación del Estado. El Estado asume obligaciones internacionales de eliminar todos los estereotipos de género, los patrones de comportamiento de género también, que son el sustento de esta desigualdad y de todas estas violencias, ¿sí? Entonces, faltan políticas públicas en este sentido. Sofía, muchas gracias por tu tiempo, muy amable. Espero que haya sido útil. Muchas gracias a ustedes. Por favor, gracias a vos y seguramente volveremos a charlar en algún momento porque hay cuestiones en las que sin duda hay que seguir haciendo hincapié y hay que seguir hablándolas, así que te agradecemos mucho el tiempo. La verdad es que lo que planteabas es eso, hay que ir resolviéndolo caso por caso y la jurisprudencia va a ir estableciendo los lineamientos, porque son situaciones que se van generando y que se van a seguir generando y es producto de un sistema jurídico que está en transformación constante, ¿sí? Entonces, establecer reglas rígidas y generales solo va a dificultar la aplicación, ¿sí? Y va a implicar una merma también en el conocimiento de esos derechos. Bien, Sofía, muchas gracias, muy amable. Ahí pasaba Sofía Domínguez, abogada, para charlar un poquito acerca